Buenos días a todos. ¿Cómo están? Continuamos con el estudio del Sri Ram Charitamrita de Goswami Tulsidas. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Buenos días a todos. Vean, en los Vedas, a este universo en el que vivimos, se le llama el universo manifestado, el universo fenoménico o el campo de todas las acciones. Se le dice el universo fenoménico porque aquí es donde ocurren todos los fenómenos, es decir, todas las cosas que suceden, pueden suceder en este universo únicamente. En este campo de todas las acciones es imposible estar en él y no actuar. Porque hasta la inacción es una forma de acción. Y a su vez es imposible que yo actúe y no haya una consecuencia de mi actuar o de mi acción. Toda acción va a tener una consecuencia. Entonces, no puedo dejar de actuar. No puedo dejar de realizar acciones en este universo. 2, toda acción trae una consecuencia. Esa es la esencia de una ley que llamamos la ley del karma, que es la ley que rige por encima de la gran mayoría de leyes en este universo. La madrecita, el próximo domingo vamos a ver por qué les digo esto, nos deja una gran lección de que hay 4 emociones bajo las cuales uno nunca debe estar, porque ninguna de esas 4 emociones es conducente a nada bueno. ¿Okay? El próximo domingo vamos a leer en el Ramayana directamente qué fue lo que ella dijo con respecto a eso. Esas 4 emociones son el miedo, la duda, la culpa y el arrepentimiento. Ninguna de ellas es conducente a absolutamente nada bueno. Si tú estás experimentando miedo con respecto a algo o con respecto a alguien, es una emoción que te va a impedir disfrutar a plenitud de lo que es la vida. ¿Okay? Y esa misma emoción te va a hacer que tú rehuyas el contacto con aquel objeto de tu miedo. Y al rehuir ese contacto, digamos, si es una persona, por eso yo no soy partidario de la traducción errónea que se ha hecho en el cristianismo de el temor a Dios. En realidad, a Dios tú no le debes temer. Tú debes, como dice el primer mandamiento de la ley de Dios que enseñó el Cristo, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque aquello lo que tú amas, buscas acercarte, quieres estar en su contacto, en su cercanía, nunca alejarte.
Pero si tú le temes a algo, pues tú no quieres acercarte a eso. ¿Quién se quiere acercar a un perro rabioso que tiene los dientes pelados y le infunde temor a uno? Nadie. Lo que se quiso decir, o lo que literalmente se dice ahí, es el respeto a Dios, no el temor a Dios, porque el miedo es una de las peores emociones que tú puedes llegar a experimentar en la vida, porque te limitan, te frustran, te castran de experiencias que pueden resultar sumamente gratificantes. La segunda emoción es la duda. La duda nace de cuando nosotros no tenemos una autoestima adecuada. Si mi autoestima es correcta, yo no voy a tener dudas. Yo voy a tener claro que cuanta decisión yo tome ya es una forma de acción. La forma más sutil de acción es el pensamiento, porque yo pienso, luego decido. Y tan pronto decidí, ya actué. Si decidí no hacer nada, ya actué. Si decidí hacer algo y luego procedo a realizar algo, ya actué. Desde el momento en que yo tomé una decisión, lo cual se hace en cuestión de segundos, ya yo ejecuté una acción y esa acción va a traer una consecuencia inevitablemente. Buena o mala, no hay consecuencias buenas ni hay consecuencias malas, simplemente hay consecuencias, karma. ¿Ok? Si yo decido casarme con una muchacha, mi vida es una. Si decido no casarme con esa muchacha, mi vida es otra. Ninguna es mejor ni ninguna es peor. Simplemente son dos vidas distintas que surgen de una decisión. Más nada. En ambas sendas voy a tener cosas agradables y cosas desagradables. Entonces no tiene ningún sentido uno andar con dudas. Si yo quiero experimentar algo, lo único que yo debo ver es si eso que yo deseo experimentar es noble. ¿Cómo sé que es noble? No tengo que dañar a nadie, no tengo que engañar a nadie, ni tengo que poner en sufrimiento a nadie para yo lograr eso que quiero. Si es noble, experiméntalo, vívelo. Y si me equivoco, no hay equivocaciones. No existen las equivocaciones. ¿Ok? En este universo binario, en donde todo se resume a un sí o un no, simplemente hay decisiones. Que una decisión sea acertada o sea equivocada, lo determinas tú según el objetivo que tú te hayas trazado. Pero para el universo no hay una decisión correcta ni hay una decisión incorrecta. Simplemente hay decisiones con sus consecuencias. Punto. A veces un actuar correcto te puede llevar a una senda de sufrimiento. A veces un actuar correcto te puede llevar a una senda de felicidad. A veces un actuar incorrecto te puede llevar a una senda de sufrimiento. A veces un actuar incorrecto te puede llevar a una senda de felicidad. Porque al universo no le va ni le viene lo que tú hagas, lo que tú decidas hacer. Le da exactamente lo mismo. Lo cierto del caso es que el mango maduro va a caer del árbol. Punto. Si antes de que el mango maduro caiga del árbol, lo picotea un insecto y le incrusta un huevito para que nazca ahí un gusano, el mango maduro va a caer con un gusano.
Si lo picotea un pájaro y se alimenta de él, el mango maduro va a caer picoteado de un pájaro y seguramente podrido en alguna parte donde entre algún honguito en donde el pájaro picoteó y se alimentó del mango. Si al mango maduro no le pasa ninguna picoteada ni de insectos ni de aves, el mango maduro cae sanito. ¿Sí ves? Así funciona este universo. Y eso es lo que la Madre Cita, en lo que vamos a leer el próximo domingo, nos enseña. Entonces, ¿para qué tú dudas? La duda es originada únicamente por tu baja autoestima. Porque tú crees que hay una fuerza externa a ti que es la que determina tu destino y tu vida. Y no te das cuenta que simplemente tus decisiones, las que te llevan por la vida, dando tumbos o enrumbado o enrumbada a un objetivo claro, definido, específico. Esa inocencia, esa ignorancia de saber que somos nosotros los arquitectos de nuestro destino, es la que causa la duda al momento de tomar una decisión. Toda decisión puede ser arreglada, puede ser enmendada, puede ser corregida. Si tan solo no te culpas de la decisión que tomaste. Esa es la tercera emoción, que es una pérdida total de tiempo experimentarla. La culpa. Porque, yo, ¿por qué tuve que hacerlo? Lo hiciste y ya. No puedes desandar lo andado. No puedes volver al pasado y corregir lo que hiciste. No, puedes corregirlo, sí, pero no en el pasado, porque ya lo que pasó, pasó. De hecho, el inicio de este pravachan que les estoy compartiendo, de esta enseñanza del Ramayana que les estoy compartiendo, ya pasó. Yo no puedo volver a cambiarlo. Ya quedó. Y así yo, digamos, parar aquí la transmisión porque digo, no me ha gustado lo que he dicho y finalizo la transmisión. Ya lo que dije, lo dije y ya quedó. Por esa razón es importante, para evitar la culpa, que yo en todo momento actúe desde la conciencia. No deje que mis hábitos de forma automática me lleven a donde yo estoy programado para llegar. Si yo realmente quiero empezar en mi vida a erradicar de una buena vez y para siempre la culpa, yo lo que tengo que hacer es en todo momento, antes de decidir, activar la conciencia y darme cuenta si lo que yo quiero hacer o lo que voy a decidir, realmente yo lo quiero decidir. Y ahí es donde no debe entrar la duda. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo digo, quiero hacer esto. ¿Realmente quiero hacerlo? Sí, ok, entonces hazlo. Punto, y se acabó. Pero, ¿y si me va mal? Pues te va mal. ¿Qué es que te vaya mal? Que no logres algo que tú quieres como consecuencia de esa acción que vas a realizar. Pero como este universo es binario, si tú haces lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres conseguir, lo consigues. En este universo de Brahmaji no existe tal cosa como el fracaso. No existe el fracaso. Tú siempre cosechas aquello de lo que siembras. Si tú sembraste por equivocación, sembraste semillas de ajonjolí pensando que eran mostaza, tú no vas a cosechar mostaza, tú vas a cosechar ajonjolí. Porque lo que tú sembraste fue ajonjolí, no sembraste mostaza.
Por más que las dos semillitas te puedan, como novato, confundir, porque se parecen. Para el novato, la semilla de la ajonjolí y la semilla de mostaza se parecen. Y siembro ajonjolí pensando que es mostaza. Eso no va a hacer que yo coseche mostaza, porque lo que sembré fue ajonjolí. Así es este maravilloso universo de Brahma. Tú cosechas exactamente lo que siembras. Tú no puedes sembrar mangos y cosechar peras. No, tú siembras mangos y cultivas mangos, cosechas mangos. Siembras peras y cultivas peras, cosechas peras. Entonces, cuando yo siento que me equivoqué, la equivocación jamás, jamás, jamás es ni en lo que decidí, ni en lo que ejecuté. Jamás. Ahí no hay nunca equivocación. En lo que me equivoqué fue en que yo creí que lo que decidí y lo que ejecuté me iba a dar otro resultado y no el que me da. ¿Ok? Pensé que 2 más 2 iba a ser igual a 5. Pero no, 2 más 2 es 4. Y no tiene ni cambio, ni reversa, ni modificación, ni posibilidad de alteración. No, 2 más 2 siempre, siempre, siempre va a ser 4. Así que si yo quiero 5 y tengo un 2, tengo que sumarle 3. No puedo sumarle 2, no puedo sumarle 1, no puedo sumarle 4, no puedo sumarle 5. Tengo que sumarle 3. Es lo mismo, así sucede todo en este universo de Brahma. Todo es binario. Todo es un sí o un no. A eso se limita todo en esta vida. A un sí o un no. Siempre te va a llegar la disyuntiva. Ante esa decisión o disyuntiva, tú vas a decidir sí o no. Si dices que sí, las consecuencias son unas, y si dices que no, las consecuencias son otras. ¿Cuáles son buenas? Pero ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que tú quieras? Pero ¿y si me estrello? Te das cuenta que por ahí no era el camino. Punto. Cuando te estrelles tienes otra decisión ante ti. ¿Qué es lo que tienes que asegurarte? Que cuando vayas a tomar la siguiente decisión la tomes desde la conciencia, sin dudas y sin miedos. Porque la duda y el miedo te van a llevar a la culpa y al arrepentimiento. Por eso es fundamental, y para mí es una de las más grandes bendiciones que uno puede tener en la vida, es llegar a encontrar a un gurú fidedigno, que realmente te dé una orientación, que realmente te dé una enseñanza, que te sirva para tú aprender a conectar la conciencia antes de tomar una decisión. ¿Ok? El miedo y la duda se van a presentar siempre que uno está inmerso en la ignorancia. ¿Y qué es lo que ignora? Su orden de valores. Cuando uno tiene el orden de sus valores claramente establecidos, la duda desaparece por completo de tu vida. Porque si tú sabes que para ti es más importante tu pareja que el dinero, y se te presenta una circunstancia en donde tienes que elegir si atiendes a tu pareja o cuidas tu dinero, no vas a tener ninguna duda. Como para ti es más importante tu pareja que el dinero, tú vas a decir, no importa lo que cueste la atención de mi pareja, hágale.
Si por atender a mi pareja voy a quedar en la pobreza, hágale, no hay problema. Porque para ti es más importante tu pareja que el dinero. Pero si para ti es más importante el dinero que tu pareja, apenas tú oigas que el médico dice la máscara, tú le vas a decir no, la más barata. ¿Ok? Porque tú vas a querer tu dinero. Tú no quieres la máscara, quieres la más barata. Cuando tú tienes tu orden de valores claramente establecido, claramente definido, las dudas se acabaron. Entonces, ¿qué es lo que yo ignoro? Mi orden de valores. Y rara vez alguien nos enseña a sentarnos a establecer el orden de nuestros valores. Porque para empezar, no sé tú, pero a mí me pasó durante muchos años, uno no sabe ni siquiera la diferencia entre principios y valores y cree que es lo mismo. Hay personas que te dicen, no, yo soy una persona de principios. Y te están diciendo es que es una persona de valores realmente. Y te dicen, no, yo rijo mi vida por valores, cuando en realidad la vida se rige por principios. Y los principios son leyes universales que se aplican a la gran mayoría de nosotros. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es un principio. Ahí hay un principio detrás de ese refrán. Por lo general, los refranes son principios. ¿Por qué? Porque si yo ando con borrachos, la probabilidad mayor es que yo termine siendo borracho. Si yo soy un abstemio entre 10 borrachos, lo más seguro es que yo termine siendo el 10º borracho. Porque es una probabilidad muy remota que yo, un solo abstemio, logre reformar a 9 borrachos. Es más probable que por terminar en la aceptación, que aquel grupo de borrachos me acepte y yo no quedar aislado y separado, entonces yo empiece con la copita social para que ellos se sientan bien de que yo estoy tomando y cuando vengo a ver, pues ya me estoy tomando una botella al día igual que ellos. Entonces ese principio de dime con quién andas y te diré quién eres, se cumple. Preguntando se llega a cualquier sitio. Ese es otro principio. Si tú pides asesoría, si tú pides consejería, puede que camines de más porque encontraste en el camino algún loco que no sabía ni dónde estaba parado y te dijo, sí, tú agarras por aquí, por allá. Pero en algún momento la vida y Dios se va a compadecer de ti, te va a poner a alguien que realmente sabe, un gurú fidedigno, un guía fidedigno, que te va a decir, no, mira, tú estás perdido, tú llegas aquí, llegas allá, volteas aquí, te da todas las indicaciones y si tú haces caso a esas indicaciones, tú llegas a tu destino. Pero la verdad es que preguntando se llega a cualquier parte. Esos son los principios. ¿Qué son los valores? Aquellas cosas que tú valoras, que para ti son valiosas, son importantes. Valores, la salud, el dinero, la familia, tu pareja, tus hijos, tus propiedades, tu carrera o negocio, tu profesión, que son dos cosas distintas. No todo el que tiene una profesión, esa profesión es su carrera. O sea, tú vas a ver a mucho ingeniero manejando un taxi, o a mucho abogado de profesión manejando un taxi. O sea, él como profesión, de profesión es abogado, pero de carrera es taxista. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vienen los contrasentidos de la vida. ¿Yo para qué estudio abogacía para manejar un taxi? Pues me ahorro el gasto en el estudio de abogacía y me pongo a trabajar en el taxi de una vez. Si tú decides estudiar abogacía, trata de hacer de la abogacía tu carrera. ¿Cuál es el problema?
que pues cuando salgo de ahí me doy cuenta que yo no he aprendido nada y que ahora tengo que ponerme a trabajar para ganar experiencia y hacer de mi profesión una carrera. Para ello tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que cambiar. El yo que soy yo, abogado recién graduado, jamás va a ser un abogado exitoso. ¿Qué te debes asegurar? Que para ese proceso de aprender, crecer y cambiar, tú siempre lo hagas cónsono a tus valores, a tu orden de valores. No vayas a trocar tu orden de valores en el proceso de aprender, crecer y cambiar, que ahí es donde nos perdemos si no tenemos la guía de un mentor adecuado. Ahí, en ese proceso de aprender, crecer y cambiar, podemos estar negociando nuestro orden de valores, lo cual nos lleva a después, cuando tomamos esa decisión, tomamos ese rumbo, empezamos a arrepentirnos, que es la cuarta emoción inútil que existe en este mundo. Te sientes culpable primero y luego te arrepientes. Con el arrepentimiento ni vas a cambiar nada de lo que hiciste, ni vas a cambiar ninguna de las consecuencias de lo que estás pasando. Y no haces más que perder el tiempo, porque la culpa y el arrepentimiento te empantanan, te meten en ese hueco del que no sales. Y te puedes quedar el resto de la encarnación o de esta vida ahí, en esa culpa y en ese arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú que estás inmerso en la culpa y el arrepentimiento? Porque constantemente te estás preguntando por qué. ¿Por qué, Dios mío, me pasó esto a mí? ¿Por qué yo tengo que tomar estas decisiones? ¿Por qué yo soy tan bruto? ¿Por qué no aprendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como decía mi amado Gurudeva, vean, Adi Shankaracharya de América, Swami Shivananda Saraswati Maharaj, no hay respuesta a por qué el cielo está tan alto. No hay respuesta a por qué el cielo está a la altura que está. Te puedes pasar el resto de la vida haciéndote esa pregunta y no vas a encontrar ninguna solución. Porque la respuesta a los porqués jamás va a ser satisfactoria. Jamás. Por eso, aquellos de ustedes que hayan tenido hijos y hayan disfrutado a ese hijo en la edad de entre los 3 y los 5 años, que es la edad del porqué, que uno le dice al niño, no toque eso. ¿Y por qué? Porque pues ese es un toma corrientes y ahí pasa corriente y la corriente te puede golpear duro. ¿Y por qué? Pues porque la corriente viene y tú le explicas y cuando termina eso vuelve. ¿Y por qué? Pues por esto y esto. Te puedes pasar todos los 2 años entre los 3 y los 5 contestándole por qué es y nunca va a haber una respuesta final. Porque no hay una respuesta final y satisfactoria a la pregunta de por qué. Lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿cómo yo llegué acá? ¿Qué decisiones fueron las que tomé? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué debo yo aprender de esto? ¿Cómo salgo yo de esto? ¿Qué es lo que debo hacer? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse para avanzar, para progresar. Porque si no, te quedas empantanado el resto de la vida, si quieres, en la culpa y el arrepentimiento. Y hay personas que se meten en un matrimonio porque la mamá o el papá le dijeron, mire hijo, esa mujer no le conviene. Y él, porque estaba llevado por la lujuria y el deseo sexual, se mete con aquella muchacha que le dijeron que no conviene. Más lo hacen las mujeres que los hombres. ¿Sí? Mire hija, que ese hombre no le conviene, no se meta con ese hombre, ¿vale? Y ella va y se mete con el tipo. Entonces,
cuando ve que tenían razón sus viejos, entonces siente la culpa y por culpa empieza a autoflagelarse, a autocastigarse y se queda con aquel desdichado casada el resto de la vida, porque es que es su culpa no haber escuchado a los padres y entonces por no haberlos escuchado ahora ella tiene que llevar esa cruz de ese martirio de estar con ese marido el resto de la vida. ¿Quién la obliga a eso? Nadie. Puede divorciarse cuando le dé la gana. Pero es que si me divorcio ya tuve hijos con él y pues yo ya no trabajo, ¿quién me va a mantener? Esa es una clara muestra de falta de devoción, de falta de fe, de falta de confianza en Dios, pero sobre todo de autoestima. Porque si ella confiara un poquito en sus capacidades, en su inteligencia, tuviera una autoestima un poquito estable, sabe que tiene la inteligencia y tiene la capacidad de aprender necesaria para enfrentar la vida como se presente. Pero entonces, cuando se arrepiente de no haber escuchado a sus padres en la juventud, entonces ahora viene la duda, ¿será que me divorcio? ¿Será que no me divorcio? Pero entonces viene también el miedo de que si se divorcia, entonces ¿cómo la va a ver la sociedad? La van a criticar, le van a decir esto, le van a decir aquello, porque pues de repente hasta el tipo financieramente es exitoso, tiene empresas y tal, pero le restriegan amantes cada nada por la cara a la mujer. Como hombre, dentro del seno del hogar es una porquería, pero afuera pues es una joya que brilla y tal, y pues me van a criticar que yo como me separé de este hombre tan exitoso, y toda esa maraña surge ¿de qué? De que ella no tenía claros sus principios y sus valores. Cuando tú tienes claros cuáles son tus principios y cuáles son tus valores, tú siempre vas a tomar decisiones a conciencia, acertadas. No necesariamente, como te dije al principio, una decisión acertada te va a llevar a un resultado placentero. No. Porque puede ser que la decisión acertada de esta mujer sea divórciese. Y va a tener que pasar sus necesidades y va a tener que afrontar sus situaciones y sus circunstancias, porque entre más tiempo dejó pasar aquella situación, pues el problema ahora es más grande. Y la dificultad de desarraigar ese problema es más grande todavía. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos tener claro. Si yo arranco un roble, cuando es una plantica de este tamaño, yo le hago y se acabó el problema. Es más, el roble ahora es de este tamaño, mide 70 centímetros. Agarro con las dos manos, jalo y arranqué el roble. Pero si yo dejo pasar 20 años, vaya ahora arranque ese roble. Puedo arrancarlo, pero voy a tener que traer un bulldozer, abrir un hueco de 10 metros de diámetro, de unos 10 metros de profundidad, para desarraigar ese roble. Y ahora el hueco que armé va a requerir mucho trabajo para volverlo a rellenar y dejar la tierra planita como estaba. Y siempre va a quedar la cicatriz de que ahí hubo un roble. No se puede llegar a eliminar por completo eso. Eso es lo que hacemos cuando estamos en la duda y el miedo.
Sé que quiero tomar una decisión, sé que quiero tomar un curso de acción, sé que quiero hacer algo, pero me da miedo o tengo duda y entonces pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el problema va y da la vuelta al universo y regresa otra vez en 6 meses, en un año y otra vez vuelve el mismo tema y me atormenta y yo sé que yo debería hacer esto, pero es que ¿qué va a pensar la gente de mí? Que yo soy un desalmado, que soy malo, entonces vuelvo y dejo que el problema dé otra vuelta en el universo y me vuelve a los 6 meses o al año o a los 2 años ya más grandecito, más robustecido y yo sigo pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y vuelvo y dejo que le dé otra vuelta al universo el problema. Entre más vueltas yo deje que el problema le dé al universo y vuelva a mí, va a venir más grande y va a ser más fuerte o más grave la consecuencia. Sea para algo agradable o para algo desagradable, la consecuencia va a ser más grande. Por eso es que dentro de los principios que te dicen, al mal paso, darlo pronto. ¿Qué nos enseña ese principio? Tan pronto se te presente una situación, siéntate, gana el conocimiento, determina qué es lo que quieres hacer con esa situación, decídelo y ejecútalo. Como dicen los decretos presidenciales, comuníquese, publíquese y ejecútese. ¿Para qué dejas pasar 15 años para divorciarte, cosa que desde el primer año sabías que querías hacer? Hazlo en el primer año. Chao. Pero ¿y si me equivoco? Pues si te equivocas es porque no tenías tu orden de valores claramente establecidos. Entonces, antes de tomar la decisión si te divorcias o no, siéntate y establece tu orden de valores. Cuando tú tengas tu orden de valores claramente establecidos, tú vas a saber si quieres divorciarte o no quieres divorciarte. Y ya, entonces dejas de buscar responsables de tu vida y entiendes que la única persona responsable de tu vida y de lo que te suceda eres tú. No hay un tercero, no hay un karma, no hay un destino que sea el responsable de lo que te pase en la vida. Porque como muy bien lo enseña mi amado Señor Vishnu, dentro de los principios de vida en este universo, es, 1, yo te voy a poner 2 tipos de situaciones en tu vida, las que puedes controlar y las que no puedes controlar. Dentro de las que puedes controlar, lo que yo espero es que tú las controles, actúes y hagas lo que te corresponde. En las que no puedes controlar, te voy a dejar algo que tú sí puedes controlar. La situación es incontrolable. Tú no puedes hacer nada por controlar la situación. Pero tú sí puedes controlar la manera en que reaccionas ante esa situación. Y te la voy a dejar sencilla. Solo va a haber 2 maneras. O te victimizas y te preguntas ¿por qué a mí? ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo que soy tan buena persona? Y te puedes pasar el resto de la vida victimizándote. O te sientas a aprender la lección y dices ¿qué debo yo aprender de esto? ¿Cuál es la lección que esto me debe dejar a mí para el resto de mi vida? Y esa es la manera. Porque por lo demás, si tú te sales de esos parámetros que los Vedas nos establecen, entonces te vas a sentir culpable y te vas a terminar arrepintiendo. Y esas 2, junto con el miedo y la duda, son las emociones a las cuales tú no le debes invertir el más mínimo tiempo en sentirlas, porque son
una total, perfecta y completa pérdida de tiempo. Son los 4 distractores más grandes que la divinidad ha puesto en este maravilloso universo de Brahma para robarte tu felicidad. El miedo, la duda, la culpa y el arrepentimiento. Te van a robar tu felicidad. Elimínalos de tu vida. ¿Pero cómo lo hago, Guruji? 1. Siéntate a establecer tu orden de valores. 2. Entiende y trabaja y decide qué principios van a regir tu vida. Y 3. Cuanta decisión vayas a tomar de aquí en adelante, asegúrate que lo hiciste a conciencia, revisando tu orden de valores y tu conjunto de principios. Y una vez que has revisado tu orden de valores y tu conjunto de principios, tú dices, según mis principios y mis valores, la decisión correcta es esta. Y ahora, ejecútala. Y la consecuencia que venga de eso, recíbela con estoicismo, con altura, con personalidad. De tu decir, fue la decisión que yo consideré fue la más correcta y por consiguiente, esto que estoy cosechando es lo que yo sembré. Bienvenido sea. Si resulta que sembré olmos, pues cosecho olmos. Si sembré ajonjolí, cosecho ajonjolí. Si sembré mangos, cosecho mangos. ¿Cuál es el problema? Ninguna de esas cosas es algo malo o algo bueno. Una de las maderas más duras que existe es el alcornoque. Pero si yo quiero obtener maderas duras, debo sembrar alcornoque. Desde el punto de vista agronómico, una mala hierba es todo aquel árbol o planta o hierba que yo no haya sembrado. Es decir, si yo tengo un campo de maíz, sembré un maizal y en el maizal me nacen trigos, el trigo es mala hierba. Pero el trigo en sí es mala hierba, ¿no? Es una buena planta porque si yo siembro trigo, pues voy a tener harina de trigo, puedo hacer panes, puedo hacer muchas cosas. El trigo no es mala hierba, sí, pero en un maizal, sí. Mala hierba es lo que yo no quiero cosechar, lo que yo no sembré para cosechar. Y viceversa, si yo siembro trigo y en el trigo me nace caña, la caña es mala hierba. Pero la caña es mala hierba, no, es buena hierba, es una buena planta. Es simplemente una cuestión de perspectiva, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Lutecia me dice cómo reconoce la diferencia entre principios y valores. Vuelve a mirar este video que yo en una parte anterior del video ya expliqué qué son los principios y qué son los valores. Entonces, cuando tú vayas a tomar una decisión, 1, asegúrate de tener conectada la conciencia. 2, revisa esa decisión acorde a tu conjunto de principios bajo los cuales riges tu vida y tu orden de valores. Cuando, siguiendo tus principios y tus valores, tú dices definitivamente la mejor decisión es esta, ejecútala, teniendo la claridad de que tú estás tomando tu decisión, de que tú estás emprendiendo ese curso de acción y que por consiguiente cualquier cosa que coseches ahí es lo que tú sembraste. No busques culpables, no busques
a quien decirle por qué no. Es tu vida. Esa es la potestad que Dios, la divinidad, te ha dado de construir tu propia realidad. Ejecútala a conciencia. Ese es mi sincero consejo. Y eso es lo que, si nosotros nos dejamos llevar por estas 4 emociones, vamos a terminar inevitablemente en el arrepentimiento. Que eso es lo que hizo la madre Sita tras cometer una serie de errores en línea, de tener una confusión de sus principios y valores, y eso la llevó al arrepentimiento. Y es lo que vamos a leer la próxima semana, de cómo ella, cuando es raptada por Ravana, se arrepiente. Pero ya de que le servía, ya estaba siendo raptada, y ya en ese momento ella había cosechado lo que iba a ser el resto de su encarnación. Eso es lo que yo les quería decir hoy. Dios los bendiga, los amo. Om, om, om. Jai Gurudev, Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo con la continuación del estudio de Sri Ramacharita Manasa.